Apenas desperté en este nuevo comienzo, sentí que el destino me había concedido la oportunidad de reescribir la historia de mi familia. Decidí que lo primero que haría sería transformar ese pasado doloroso en un símbolo de unión. Reuní a todos para cocinar albóndigas, un plato sencillo pero cargado de significado, y encargué personalmente 250 kilos de carne molida, representando la abundancia y la fuerza de nuestros vínculos renovados. En mi vida anterior, una tragedia marcó el curso de nuestros días. Mi madrastra, envuelta en un romance prohibido con un hombre desconocido, se vio inmersa en un escándalo en el mercado. En medio del caos generado por la venta de huevos, se desató una confusión que acabó en la pérdida irreparable de un bebé, un hecho que dejó una cicatriz imborrable en nuestra historia familiar. Las consecuencias de aquel día se extendieron como una sombra, acusaciones feroces, palabras que desgarraban y decisiones que alteraron el destino de todos nosotros. La situación se complicó aún más cuando, en medio de la conmoción, mi prometido manifestó con voz llena de desilusión y severidad que lo sucedido era inaceptable. Aquellas palabras, tan agudas como un cuchillo, revelaron una verdad oculta. El compromiso que parecía unir nuestros destinos era, en realidad, una artimaña para encubrir una traición mucho mayor entre mi madrastra y él. La violencia de aquel entonces, tanto en gestos como en actitudes, terminó por desterrarme y sumirme en un abismo de soledad y sufrimiento. Sin embargo, al renacer, comprendí que ese ciclo de dolor podía romperse. El nuevo día coincidía con el mismo instante en que mi madrastra saldría a hacer sus compras, y con una determinación férrea, decidí enfrentar el pasado. Aunque los recuerdos aún me asaltaban, y la rabia se mezclaba con la melancolía, tomé el control de mi destino. Cuando Olivia, mi madrastra, me llamó para que me hiciera cargo del hogar, respondí con la firmeza de quien sabe que cada error pasado es la base para una nueva oportunidad. Con el corazón en vilo, organicé cada detalle para que la jornada fuera distinta. Contacté a mi jefe y logré trabajar desde casa durante las vacaciones, lo que me permitió estar cerca de mi familia en un momento crucial. Esa mañana, al sonar el timbre, apareció el carnicero con la imponente entrega de carne, dejando a mi padre, abuelo y abuela atónitos ante tal muestra de generosidad. En medio de la sorpresa y la incertidumbre, la conversación se tornó en un reencuentro lleno de anhelos y remordimientos, mientras todos se disponían a convertir aquella carne en exquisitas albóndigas. Entre el aroma de verduras frescas, hierbas y carne, las voces se mezclaban en un diálogo cargado de recuerdos y nuevas esperanzas. Mi padre, cuya rigidez alguna vez había impuesto un muro insuperable, mostraba destellos de vulnerabilidad al reconocer que incluso en medio del dolor, la unión familiar puede renacer. Cada corte de carne y cada pizca de condimento se convirtieron en un acto simbólico, el esfuerzo colectivo para transformar viejas heridas en una historia de redención. En ese instante, mientras la rutina del mercado y las disputas del pasado se desvanecían en la lejanía, comprendí que el verdadero poder reside en la capacidad de transformar el sufrimiento en fuerza, y la traición en una lección para reconstruir lo que se había perdido. Así, en este renacer, la cocina se transformó en el escenario donde el amor y la esperanza lograron prevalecer sobre la sombra de viejas disputas, marcando el inicio de un futuro donde cada albóndiga era testigo de la resiliencia y la unión familiar. Hoy, en cada gesto y en cada plato compartido, se dibuja la promesa de un mañana diferente, donde el pasado doloroso se convierte en la semilla de una vida plena, guiada por el perdón y el anhelo de reconciliación. Aquel día, la tensión se respiraba en cada rincón de la casa. Con un tono desafiante, lancé: ¿por qué no la llamas tú? Mi padre, con el ceño marcado por el enfado, tomó su teléfono y marcó insistentemente el número de Olivia. 3 llamadas seguidas sin respuesta hicieron que su semblante se oscureciera, y volviendo su mirada hacia mí, exclamó: ¿tuviste algún altercado con tu madre? ¿Por qué mis llamadas quedan sin contestar, Megan? Ya tienes 25 años. ¿Cómo puedes comportarte como si aún fueras una niña molestando a tu propia madre? Fingiendo tristeza, apreté los labios mientras mi mirada se endurecía en silencio. Con determinación, saqué mi móvil y, sin titubear, reproduje una grabación que creía reveladora. Papá, esta vez me acusas injustamente. Está claro que fuiste tú quien incitó a que mamá se negara a regresar a casa. La voz de mi madrastra sonó nítida para toda la familia. Aquellas palabras, cargadas de un rechazo profundo, parecían sellar el ambiente. Al oírlas, la expresión de mi padre se tornó sombría. Sin decir palabra, encendió un cigarrillo y se sumió en un largo silencio, como si buscara en el humo alguna respuesta a su enojo. No tardaron en intervenir los abuelos, intentando suavizar el ambiente con palabras de consuelo. Yo, aprovechando el momento, sugerí: papá, abuelos, ya que mamá no cocinará y estamos atareados preparando nuestras albóndigas, ¿por qué no pedimos comida para llevar? Entre elogios por mi sensatez, ellos parecían querer equilibrar la tensión, aunque mi padre permanecía sumido en una melancolía de rabia contenida. La jornada se alargó en un ambiente de esfuerzo y resignación. Tras horas de labor, habíamos preparado, casi en tono de broma, 250 kilogramos de albóndigas. Nuestras manos dolían tanto que apenas respondían, mientras mi padre salía en busca de cigarrillos y los abuelos se dirigían a la cocina para cocinar. Yo me refugié en el sofá, revisando mi teléfono y dejando que la calma de la noche, reflejada en un cielo estrellado, suavizara mis pensamientos. Pensé para mí misma que, al no haber salido ni un solo instante de casa, nadie podría atribuirme la culpa por el supuesto aborto de mi madrastra, o al menos eso me convencía en mi interior. Sin embargo, en el instante en que me permitía un breve sorbo de agua, la puerta principal se abrió de golpe, rompiendo el tenue respiro de la rutina. Mi prometido, Finn, irrumpió tambaleándose y,
Con un esfuerzo evidente, sostenía a Olivia en sus brazos. El momento en que nuestros ojos se encontraron fue explosivo. Con una voz cargada de acusación y dolor, Olivia gritó: «Megan, eres verdaderamente despiadada. Siempre te he tratado como a mi propia hija, pero fuiste tú quien, de manera deliberada, me hizo perder a mi bebé». Antes de que pudiera articular palabra alguna, Finn, con un tono lleno de decepción, replicó: «Así es, Megan. Jamás imaginé que pudiera ser tan cruel. Me has defraudado profundamente. No puedo casarme con alguien que actúa de esta manera, por lo que anulo nuestro compromiso». Atónita, con la inocencia reflejada en mis ojos, interrogué: «¿De qué estás hablando? ¿En serio estabas embarazada? ¿Desde cuándo? ¿Por qué nunca me lo dijiste?». Las lágrimas de Olivia se derramaron con fuerza ante mis palabras, mientras ella, entre sollozos, aseguraba: «No finjas que no lo sabes. Anoche te lo confesé. Estaba embarazada. Esta mañana me manipulaste para que fueras al mercado a por huevos en descuento, sabiendo muy bien que la multitud te empujaría y te lastimaría. Apenas salí del hospital, y ahora te haces la desentendida, cuestionando lo que realmente ocurrió». La situación se extendía más allá de nuestro hogar. Vivíamos en una casa antigua con patio, una tradición que mis abuelos mantenían a pesar de contar ya con un apartamento moderno en el distrito. Era víspera de Año Nuevo, y mientras afuera los vecinos se ocupaban de construir muñecos de nieve y lanzar fuegos artificiales, el estruendo de la discusión atrajo todas las miradas. Olivia permaneció en la entrada, vociferando sus acusaciones con vehemencia, y pronto los murmullos se convirtieron en comentarios que recorrían la calle. Una vecina, en tono bajo, comentó: «Jamás imaginé que Megan se vería involucrada en algo así». Otra, de mediana edad, advirtió: «Las apariencias engañan. La vimos crecer, pero nunca supimos de lo que era capaz». Uno a uno, los vecinos comenzaron a emitir juicios tan severos que incluso llegaron a decir que no permitirían que se acercara a sus hijos. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de impotencia, sino de una mezcla de asombro y firmeza ante lo que estaba ocurriendo. Olivia, convencida de que yo temía sus acusaciones, intensificó su dramatismo, tratando de pintarme como la villana ante cualquiera que quisiera escucharla. Mientras tanto, Finn no me permitió ni siquiera explicar mi versión. Con brusquedad, me sujetó del brazo y me obligó a arrodillarme frente a Olivia. Con voz autoritaria y eco de tradiciones antiguas, afirmó: «Los hijos deben respetar a sus mayores. No solo has faltado al respeto a tu madrastra, sino que la has hecho perder a su bebé. Tienes que disculparte y compensarla. Primero, debes obedecer a tu padre y luego a tu esposo. Y como tu prometido, es mi deber darte una lección». A pesar del fuerte dolor que recorría mi cuerpo, me aferré a mi dignidad. Mientras Finn apretaba mi muñeca con una fuerza que apenas lograba comprender, las miradas de los vecinos se clavaban en mí, agobiándome como flechas invisibles. Olivia, aferrada al brazo de Finn como si él fuera su única salvación, sollozaba de manera teatral: «Megan, eres despiadada. Toda mi vida te he tratado como a una hija, y mírame, mira lo que me has costado». Finn, conteniendo su furia y mostrando una decepción fingida, respondió con voz entrecortada: «No puedo creer lo cruel que has sido. Ya no puedo soportar esto. Rompo nuestro compromiso». Las mismas palabras cargadas de humillación se repetían una y otra vez, pero en ese preciso instante decidí no quedarme callada. Con determinación, me limpié las huellas del enfrentamiento del rostro y me incorporé, pese al dolor punzante que me recordaba cada injusticia. Cuando Finn intentó empujarme nuevamente, sujeté su muñeca con firmeza y con una sonrisa fría, dije: «¡Qué curioso! No recuerdo haber aceptado casarme con un hombre que se acuesta con su futura suegra». El silencio se apoderó del lugar. La expresión de Finn se congeló y Olivia palideció, retrocediendo atónita. Los murmullos de los vecinos se transformaron en jadeos de sorpresa. ¿Qué dijiste?», balbuceó Olivia, dando un paso atrás. Con voz serena y segura respondí: «¿Acaso, querida madrastra, me acusaste de provocar tu aborto cuando ni siquiera salí de esta casa? ¿No será que, en realidad, el bebé que perdiste era de Finn y no de mi padre?». Finn quedó sin palabras, y Olivia, tambaleándose, apenas pudo murmurar: «¡Mientes! ¡Mientes!». Con calma, saqué mi teléfono y reproduje otra grabación. La voz de Olivia se escuchó clara y temblorosa: «Finn, estoy asustada. No quiero que él sospeche, y si descubre que el bebé no es suyo, nos matará a los dos». El ambiente se llenó de exclamaciones ahogadas de los vecinos. Mi padre, que había permanecido en silencio, se puso rígido, mirando a Olivia con ojos incrédulos mientras dejaba caer su cigarrillo al suelo. «No puede ser», murmuró. Entre súplicas, Olivia intentó acercarse. «Dime que esto es un malentendido, cariño, por favor». Pero mi padre se apartó, mirándola como si fuera una extraña, y admitió, con voz temblorosa y llena de ira contenida: «Me traicionaste con él». Fue entonces cuando Finn explotó en un arrebato furioso. Con tono estridente, exclamó: «¡Me traicionaste! ¿Cómo te atreves a actuar así? Da un paso adelante». Yo respondí sin titubear: «¿Cómo te atreves? Eres tú quien arruinó mi vida. En el pasado, permitiste que mi padre me explotara y me abandonaras en un rincón olvidado. Pero hoy, seré yo quien ponga fin a todo esto». Los vecinos, que momentos antes me miraban con desprecio, ahora lo hacían con asombro y una creciente comprensión. «Ella siempre decía la verdad», murmuraban entre sí, «y nosotros la juzgamos sin pruebas». Con la tensión alcanzando su punto álgido, mi padre se volvió lentamente hacia Olivia, con el rostro sombrío y lleno de decepción. «¡Qué vergüenza has traído a esta familia! No quiero volver a verte. Lárgate, cariño», ordenó, haciendo eco en el patio y dejando a Olivia temblando, sin alternativa. Observando cómo la historia cambiaba de rumbo, me mantuve firme. Aunque Olivia y Finn se retiraron, mi padre continuaba de pie, con una expresión indescifrable que oscilaba entre la rabia, la vergüenza y el asombro ante la traición. Los vecinos, que instantes antes mostraban desdén, ahora parecían avergonzados. La señora Harris, una mujer mayor y de voz suave, se acercó con cautela. «Megan, lo siento, no debimos haberte juzgado tan rápido». Otras voces se unieron a aquella disculpa, pero yo ya no necesitaba su validación. Con una serenidad recién descubierta respondí: «No se preocupen. Solo recuerden
recuerden esta lección para la próxima vez que oigan una historia sin pruebas. Un murmullo incómodo recorrió a la multitud. Algunos se miraban, otros apartaban la vista. Sin embargo, ya no tenía interés en prolongar la confrontación. Di media vuelta y entré, dejando atrás aquel capítulo de dolor, humillación y traición, dispuesta a forjar mi propio destino, libre de viejas sombras y juicios infundados. Mientras regresaba a casa, dejaba atrás las miradas inquisitivas de los vecinos, y mi padre, con paso lento pero decidido, se mantenía a mi lado. Me detuve en el umbral de la puerta sin volverme. La tensión en el ambiente era palpable. ¿No vas a decirme nada?, pregunté con frialdad. Mi padre soltó un suspiro profundo antes de contestar, sin poder hallar excusas para justificar lo que había sucedido. La respuesta se perdió en un silencio denso, cargado de palabras no dichas, y sin más, me dirigí a mi habitación, cerrando la puerta tras de mí. Por primera vez en mucho tiempo, estaba sola con mis pensamientos, tratando de reconstruir la historia que parecía desmoronarse a mi alrededor. Mientras tanto, en el entramado social, Olivia y Finn se encontraban en una situación comprometida. Aunque sus reputaciones estaban por los suelos, no habían abandonado la lucha. Cada uno se preparaba para su contraataque a su manera. Olivia, maestra en el arte del engaño, y Finn, un hombre cuya cobardía se disfrazaba de pretextos, aún no bajaban la guardia. Con determinación, me senté frente a mi escritorio y encendí mi laptop. Sabía que detrás de la fachada que mostraban se escondían secretos oscuros. Finn manejaba dinero de procedencia dudosa, mientras que Olivia guardaba informaciones que jamás deberían ver la luz. Horas de investigación me llevaron a escarbar en antiguos registros, correos olvidados y movimientos bancarios sospechosos de mi pasado. Fue en medio de esa búsqueda implacable que descubrí la prueba irrefutable. Finn había estafado a clientes de su empresa, traicionando la confianza de muchos. Una sonrisa, fría y decidida, se dibujó en mis labios. La justicia, al fin, comenzaba a tomar forma. A la mañana siguiente, mientras preparaba café en la cocina, mi padre descendió con el rostro marcado por el cansancio y la resolución. He decidido iniciar el proceso de divorcio, anunció sin rodeos. Lo observé, sorprendida por la rapidez de su decisión. Entre una risa amarga y una confesión sincera, me reveló que había sido un tonto durante demasiado tiempo y que ya no deseaba continuar por el mismo camino. Sentí, en ese instante, que algo en él estaba cambiando. Aunque aún no estaba lista para perdonarlo por completo, reconocí el peso de su responsabilidad. Antes de que pudiera articular una respuesta, mi teléfono vibró. Un número desconocido apareció en pantalla, y al contestar, la voz grave y profesional de un abogado se hizo presente. Soy el representante legal de la compañía donde labora Finn Reed. Hemos recibido información sobre irregularidades en sus transacciones, y creemos que usted puede colaborar. Con voz firme, le expuse todas las pruebas que había reunido, transferencias sospechosas, correos electrónicos y mensajes comprometidos intercambiados entre Finn y sus cómplices. Los abogados, al revisar el informe, asintieron con la convicción de que la verdad había salido a la luz. Salí del edificio con una sensación extraña de alivio. Aunque Finn parecía no tener escapatoria, aún quedaba el enigma de Olivia. Al regresar a casa, encontré a mi padre sentado en la sala, con unos papeles de divorcio esparcidos sobre la mesa. Con una mezcla de vergüenza y determinación, me dijo: «Voy a llevar esto a mi abogado hoy mismo. Olivia no tendrá ni un centavo de mi dinero». Asentí, sintiendo que por fin se estaba haciendo justicia. Mientras él jugaba distraídamente con un bolígrafo, confesó: «Megan, sé que he fallado como padre. No espero que me perdones de inmediato, pero estoy haciendo todo lo posible por cambiar». La responsabilidad de ese cambio, sin embargo, dependía únicamente de él, y en silencio asentí, dejando que mis palabras se quedaran en el aire. Esa misma tarde, un mensaje de un número desconocido me convocó a la cafetería de la calle principal a las 5. Con una mezcla de recelo y determinación, acudí al encuentro. Allí me esperaba una Olivia transformada. Su altivez había desaparecido, dejando paso a un rostro pálido y ojos marcados por el cansancio. Con voz temblorosa, me imploró: «No tienes que hacer esto». La confrontación fue inevitable. Me senté frente a ella, cruzando las piernas con firmeza, y le recordé que Finn ya había perdido no solo su dinero, sino también su dignidad. «Si salgas de esta situación, te prometo desaparecer de mi vida», suplicó. Sin inmutarme, extraje un sobre de mi bolso y lo deslicé sobre la mesa. «Aquí tienes los papeles del divorcio. Mi padre se asegurará de que no recibas ni un centavo. Fírmalo y desaparece de mi entorno». Sus manos temblaban al tomar el sobre, y entre titubeos, intentó interrumpirme. Con una frialdad que no admitía discusión, añadí: «Créeme, puedo ser mucho más implacable de lo que imaginas». Finalmente, Olivia cedió ante la presión, y horas más tarde, mi padre recibió la confirmación de su abogado. Olivia había firmado, y todo había llegado a su fin. La noticia no tardó en estallar al día siguiente. Finn Reed había sido arrestado por fraude financiero. Mientras sorbía mi café, observé mi teléfono con una satisfacción que era a la vez amarga y liberadora. La venganza se había consumado, y el peso del pasado comenzaba a disiparse. Desperté esa mañana sintiéndome ligera, sin el lastre de antiguas traiciones. Olivia y Finn quedaban definitivamente fuera de mi vida, dejando en el aire solo una pregunta: ¿qué haré ahora con mi libertad? Miré por la ventana, y al contemplar un cielo despejado y un aire fresco, sonreí con esperanza. Era el momento de empezar de nuevo. Decidí renunciar a un trabajo que ya no me representaba, en busca de algo propio, de una independencia que nadie pudiera arrebatarme. Durante semanas, planifiqué y diseñé una idea de negocio, basándome en mi habilidad para organizar y resolver problemas. Con el apoyo de mi abuelo y mis ahorros, abrí una pequeña consultoría para empresas emergentes en el centro de la ciudad, un espacio modesto, pero cargado de posibilidades. El primer día, mientras me acomodaba en mi nuevo escritorio, dejé escapar un profundo suspiro de satisfacción. Allí estaba yo, sola, pero en total control de mi destino. Justo cuando empezaba a repasar la lista de mis primeros clientes,
Un suave golpe en la puerta interrumpió mi concentración. Al abrir, me encontré con un hombre alto y de porte imponente, vestido con un elegante traje oscuro. Su cabello castaño estaba impecablemente peinado, y sus ojos, de un azul profundo, me estudiaban con una mezcla de interés y curiosidad. «Soy Alexander Reed», dijo extendiendo la mano con una sonrisa serena. «He oído que eres excepcional para resolver problemas». Con una ceja levantada, respondí con cautela. «Depende del tipo de problema. ¿Qué tienes en mente, Alexander?» Él esbozó una media sonrisa, disfrutando del misterio que se cernía en el aire, y añadió: «Tengo un proyecto que, estoy segura, beneficiará a ambos». Algo en su manera de hablar y en la firmeza de su apretón de manos me indicó que este encuentro no era fortuito, sino el preludio de una nueva aventura. Cruzando los brazos, lo observé detenidamente, sabiendo que, a pesar del oscuro pasado que acababa de cerrar, un futuro lleno de oportunidades y desafíos se abría ante mí. Así, con cada paso y cada decisión, la vida me ofrecía una segunda oportunidad para renacer, libre de las sombras del ayer y lista para enfrentar el mañana con determinación y coraje. Aquel día, mientras la luz tenue de la tarde se filtraba por la ventana de la sala de reuniones, Alexander me habló con una confianza inusual. Con voz baja y segura, comentó que yo no era simplemente una cliente más, sino el centro de un ambicioso proyecto. «No se trata de un contrato ordinario», afirmó, mientras se acomodaba en su silla con una sonrisa serena y determinada. «Trabajo con compañías en pleno crecimiento, aquellas que precisan reorganizar su estructura, optimizar su administración o resolver complejos problemas internos». Intrigada, pregunté en tono neutro: «¿Estás hablando de algo legal?» Él soltó una risa suave y añadió: «Digamos que existen negocios con un potencial inmenso, pero que están en manos de personas incapaces de gestionarlos adecuadamente. Es ahí donde entro yo, y por supuesto donde entro tú». Al entrelazar sus dedos, sus ojos examinaron mi historia con detenimiento. Me explicó que mi decisión de abandonar mi antigua vida, reconstruir mi camino desde cero y enfrentar con aquellos que habían intentado controlarme, como el caso de mi padre y esa figura manipuladora, había llamado su atención. Incluso mencionó mis acciones pasionales contra Finn, quien había llevado su conducta delictiva hasta la cárcel. «No todos tienen la determinación ni la astucia para cambiar su destino», comentó con una mezcla de admiración y respeto. Yo, inclinándome ligeramente hacia adelante, reconocí: «Realizaste tu tarea, ¿verdad?». Su sonrisa se ensanchó y con voz firme me ofreció: «Ahora, ¿te gustaría trabajar conmigo? Imagínate ganar el doble de lo que percibías y, lo más importante, alcanzar la independencia que tanto ansías». Después de un breve instante en el que mis recuerdos y desconfianzas luchaban en mi mente, extendí la mano en señal de acuerdo. Alexander la estrechó con determinación, asegurándome que no me arrepentiría de esta alianza. Los días siguientes se convirtieron en una vorágine de reuniones y nuevos desafíos. Alexander me presentó a su equipo, conformado por expertos que buscaban soluciones ágiles para clientes con problemas urgentes. Sorprendentemente, trabajar a su lado resultó ser mucho más sencillo de lo que imaginé. Su mente analítica y su habilidad para anticipar contratiempos me hacían sentir que, finalmente, estaba en el lugar adecuado. Una tarde, tras cerrar un importante acuerdo, Alexander me invitó a cenar, comentando en tono relajado: «Cenamos como socios, nada personal». Aunque sus palabras tenían un tinte de cordialidad, percibí que había un trasfondo más profundo en aquella invitación. Con una leve sonrisa, acepté. Esa noche, en un restaurante discreto y acogedor, caracterizado por una iluminación cálida y una atmósfera íntima, la conversación fluyó sin artificios. No hubo ostentación ni alarde de éxito. Simplemente se reflejaba una sincera complicidad. Durante la cena, Alexander apoyó los codos en la mesa y, mirándome con intensidad, me preguntó: «¿Cuál es tu verdadero objetivo en esta nueva etapa de tu vida?». Removiendo el vino en mi copa, respondí con firmeza: «Anhelo la independencia plena. Depender únicamente de mí misma». «Una mujer que conoce lo que quiere», comentó con aprobación, haciendo que me sintiera valorada sin necesidad de halagos superficiales. Sin embargo, en medio de esa atmósfera de confianza, mi teléfono vibró inesperadamente. Al ver un número desconocido, mi instinto fue ignorarlo, pero algo dentro de mí me impulsó a atender la llamada. «Hola», dije con cautela. Una voz débil y entrecortada se hizo escuchar al otro lado. «Megan». La sorpresa se mezcló con la rabia. Reconocí a Olivia en ese tono vacilante, y pronto la conversación se transformó en una tensa confrontación. Olivia explicó, entre sollozos, que Finn, quien había salido en libertad tras pagar fianza gracias a conexiones de alto nivel, estaba decidido a vengarse y a arruinar la reputación de quienes se le habían interpuesto en el camino. Cada palabra impregnaba un temor silencioso, recordándome sombras de un pasado oscuro y doloroso. Corté la llamada de inmediato, sintiendo que era el momento de actuar. Con la mirada fija en Alexander, él habló en un tono grave: «Está libre y viene tras nosotros. Prepárate, porque esta vez tú serás la defensora, y no permitiremos que se escape sin pagar por sus actos». Su determinación me hizo sentir acompañada en la lucha. No era el rescate de una víctima, sino el empoderamiento de alguien que sabía cómo pelear su propia batalla. Sacó su teléfono rápidamente y me aseguró que contaba con contactos de alto nivel para rastrear cada movimiento de Finn. «Mientras tanto, cuídate y no te confíes», me advirtió con voz cortante. «No soy indefensa», respondí, aunque internamente admitía que confiar en otros era un terreno inexplorado para mí. A medida que trazábamos nuestro plan, primero, descubrir las intenciones de Finn; segundo, evitar que se acerque a ti; y tercero, asegurarnos de que no tenga vía de escape. Sentí cómo la alianza se fortalecía. Brindamos con copas de vino, sellando el pacto, mientras en mi interior emergía la convicción de que, juntos, podríamos revertir el curso de los acontecimientos. Con el paso de los días, Alexander confirmó que Finn, gracias a un viejo aliado con recursos, había comenzado a moverse en las sombras. Su presencia se hacía notar en el vecindario y,
Según los informes, no se rendiría hasta lograr su venganza. Si intenta atraparnos, lo haremos caer en su propia trampa, aseguré, con la frialdad de quien ha aprendido a sobrevivir en circunstancias adversas. En un momento de intimidad, cuando la fragancia de Alexander, una mezcla embriagadora de madera y especias, se acercó a mí, me confesó en voz baja. No tienes que ser fuerte siempre, Megan. A veces aceptar ayuda es la muestra más valiente de fortaleza. Sus palabras, cargadas de genuino afecto, hicieron que mi coraza se ablandara ligeramente. Sin embargo, la calma se vio interrumpida cuando mi teléfono volvió a sonar. Un mensaje sin firma apareció en la pantalla. Te veré esta noche. Solos. O la pagarás caro. El escalofrío recorrió mi espalda al reconocer la amenaza inconfundible de Finn. Cerré el dispositivo con determinación y alzó la vista hacia Alexander, quien, con la mirada fija en mis ojos, asintió lentamente. Prométeme que no actuarás de forma impulsiva sin mi respaldo, pidió, marcando la pauta para la siguiente jugada en esta partida de ajedrez que parecía no tener tregua. En ese instante, comprendí que había llegado el momento de enfrentar el pasado y sellar un destino que, aunque incierto, ya no estaría marcado por el miedo ni la sumisión. Con una mezcla de temor y esperanza, acepté el desafío, sabiendo que juntos podríamos reescribir la historia y recuperar el control de nuestras vidas. Con una sonrisa enigmática que apenas disimulaba mi incertidumbre, respondí a sus palabras, consciente de que aquella noche podría sellar el destino de mi existencia, para bien o para mal. La ciudad se sumía en una calma casi irrelevante. Mientras me detenía frente al espejo, observé mi reflejo con detenimiento, procurando que mi mirada no revelara ni una pizca del temor que bullía en mi interior. Sabía que había llegado el momento de enfrentar lo inevitable. Alexander, siempre insistente, ofreció acompañarme, pero le pedí que esperara en la acera. La atmósfera estaba cargada de presagios. Incluso Megan, recostada contra su auto y con los brazos cruzados, comentó en tono irónico: «Esto no me agrada para nada». Ajustándome la chaqueta de cuero, le contesté con firmeza: «Sé bien lo arriesgado que es, pero es algo que debo hacer». Después de un largo silencio, Alexander me miró fijamente y con voz baja añadió: «Si algo sale mal, iré por ti». Asentí sin dudarlo, y con cada paso que daba hacia la antigua bodega abandonada, el lugar elegido para este encuentro marcado por el destino, sentía el peso de mis decisiones. La bodega estaba sumida en sombras, impregnada de un tenue aroma a humedad y metal oxidado, como si el tiempo se hubiese detenido allí. Frente a mí, apareció la figura de aquel hombre, mucho más deteriorada que la última vez que lo había visto. Su rostro, pálido y marcado, y sus ojos hundidos daban testimonio de una desesperación incontenible. Con una voz áspera y cargada de resentimiento, Megan Foster rompió el silencio. «¿Viniste? Dime, ¿qué es lo que realmente quieres?» Él soltó una risa amarga, y con tono sarcástico replicó: «Lo que deseo es que arruines mi vida. Perdí mi trabajo, mi dinero, mi reputación». Alzando la voz, acusó: «Tú solo te destruiste, al dejar que el verdadero yo quedara al descubierto». Apretó sus puños con furia contenida, y con voz temblorosa, exclamó: «Te haré pagar, de una forma que vaya más allá de lo físico. Intentaste ser el hombre poderoso que jamás fuiste». Dio un paso adelante, sus ojos resplandecían con una mezcla de rabia y dolor, y añadió: «Tú me lo arrebataste todo». Con una sonrisa fría y calculada, le respondí: «No, simplemente te mostré lo que merecías». Justo cuando la tensión parecía alcanzar su punto de quiebre, el inconfundible sonido de sirenas cortó el ambiente, y la puerta de la bodega se abrió de par en par. Varios oficiales, con armas en mano, irrumpieron en el lugar. «Colin, estás arrestado», anunció uno de ellos, mientras el hombre se sumía en una mezcla de horror y furia. Entre maldiciones y gestos desesperados, fue rápidamente esposado, sin dejarle ninguna escapatoria. Al salir del edificio, encontré a Alexander esperándome junto a su auto, con una mirada que mezclaba alivio y complicidad. «¿Todo bien?», me preguntó con cautela. Respondí con una leve sonrisa: «Ya no es un problema». Sin intercambiar más palabras, él abrió la puerta del vehículo y, invitándome a subir, dijo: «Ven, celebremos». Aquella noche, al sentarme en el auto, experimenté una extraña calma. Por primera vez, cada pieza de mi vida parecía encajar perfectamente. Las semanas siguientes se sucedieron como un torbellino de transformaciones. El hombre del pasado fue condenado por fraude y otros delitos, asegurando que jamás volvería a causar daño. Olivia, por su parte, desapareció sin dejar rastro, y esa ausencia trajo consigo una paz inesperada. Mi negocio floreció. Pronto dejé de ser una simple consultora, y comencé a recibir contratos de empresas de renombre. Y aunque Alexander y yo nunca discutimos abiertamente sobre lo que ocurría entre nosotros, nuestros silencios, las miradas prolongadas y esos pequeños gestos que surgían en los momentos más cruciales decían todo. Una noche, luego de una larga cena de negocios, Alexander me acompañó hasta la puerta de mi apartamento. Con una sonrisa cómplice, comentó: «Parece que todo marcha a tu favor». «Sí», respondí, «y en parte es gracias a ti». Él negó suavemente, insistiendo: «Fuiste tú quien hizo todo el trabajo. Yo solo estuve para atestiguar tu grandeza». Un silencio cargado de significado se instaló entre nosotros, hasta que Alexander dio un paso adelante y, mirándome intensamente a los ojos, confesó: «No quiero ser un mero espectador en tu vida». Mi corazón se aceleró, y entre susurros, le pregunté: «¿Y qué es lo que deseas ser entonces?». Con una ternura inesperada, tomó mi rostro entre sus manos y me besó. Fue un beso pausado, firme y cargado de promesas, como si hubiese esperado durante una eternidad el momento perfecto. En ese instante, supe que mi vida había encontrado, por fin, su rumbo. El beso se sintió como un murmullo en la piel, lento pero intenso, y cuando nos separamos, Alexander apoyó su frente contra la mía. Entre respiraciones entrecortadas, murmuró: «He deseado esto por tanto tiempo». Con el corazón latiendo desbocado, le pregunté:
¿Por qué esperaste tanto? Su respuesta, acompañada de una mirada tierna, fue: quería asegurarme de que estuvieras lista. Esa certeza iluminó mi alma. Si todo hubiera ocurrido en medio de las sombras de mi pasado, tal vez habría huido. Pero ahora, sin miedos ni reservas, me sentía capaz de dejar entrar a alguien que pudiera caminar a mi lado. Con el paso del tiempo, la necesidad de expresar mis sentimientos se hizo ineludible. Una noche, en la terraza de su departamento, mientras compartíamos una botella de vino y contemplábamos la ciudad resplandeciente, Alexander se mostraba relajado, pero en sus ojos se leía la espera de algo más. Tras inhalar profundamente, jugué con el borde de mi copa y dije: siempre creí que el amor era una trampa, una vulnerabilidad que la gente usaba en exceso. Sin interrumpirme, él simplemente me escuchó y continué: pero tú llegaste sin pretender salvarme ni transformarme. Simplemente estuviste ahí, a mi lado. Con una sonrisa suave, Alexander replicó: eso es lo que hace el verdadero amor. Mirándolo intensamente, sentí que mis palabras eran la verdad ineludible. Te amo, Alexander. Él apartó su copa, se acercó y tras pedirme que repitiera, susurré de nuevo con convicción: te amo. Su beso fue profundo, apasionado, y al separarse, sus ojos brillaron con una emoción que trascendía lo visible. Te he amado desde el primer instante, parecía decirme, y por primera vez vi su esencia con total claridad. El amanecer llegó con la suavidad de la luz filtrándose a través de las cortinas. Al despertar, encontré a Alexander aún dormido a mi lado, su brazo reposando con naturalidad sobre mi cintura. Jamás imaginé sentir tanta seguridad, plenitud y amor. Con ternura, acaricié su rostro, saboreando la paz del momento, hasta que él abrió los ojos con una sonrisa somnolienta. Buenos días, señorita Foster. ¿Qué planes tienes hoy? Con una serenidad renovada, respondí: vivir mi vida a mi manera. En las semanas siguientes, confirmé que había dejado atrás el pasado. Mi negocio continuó creciendo, atrayendo a nuevos clientes y consolidando mi independencia profesional y financiera. A pesar de recibir atractivas ofertas de grandes empresas, opté por mantenerme fiel a mi ideal: ayudar a quienes realmente lo necesitan. Incluso la relación con mi padre tomó un giro inesperado. En una tarde mientras tomábamos café, él me confesó: no soy el mejor padre, pero quiero intentarlo, si me lo permites. Fue una oportunidad que decidí aprovechar, marcando el inicio de una reconciliación sincera. Mientras tanto, Olivia se había mudado a otra ciudad, alejándose para siempre, y la amenaza que representaba desapareció definitivamente. El pasado del hombre de la bodega se cerró de forma irrevocable con su condena, eliminando cualquier posibilidad de represalias futuras. Cada pieza de mi existencia parecía encajar en el lugar exacto. Un año después, Alexander y yo decidimos escaparnos a una playa tranquila, lejos del bullicio cotidiano. Caminábamos por la orilla mientras el cielo se teñía de intensos dorados al atardecer y la brisa marina jugaba con mi cabello. Recuerdo claramente la primera vez que Alexander entró en mi oficina. Con una sonrisa nostálgica, comentó: no olvidaré ese momento. Le pregunté: ¿qué pensaste entonces? Su respuesta, entre risas suaves, fue: pensé que esta mujer jamás confiaría en nadie. Sin embargo, vi en ti la fortaleza de alguien que, con el tiempo, podría confiar en mí. En ese instante, Alexander sacó una pequeña caja de su bolsillo y al abrirla, reveló un anillo sencillo pero elegante. Con voz llena de sinceridad, me dijo: nunca pretendí salvarte o cambiarte. Solo deseaba caminar a tu lado sin importar el destino. ¿Te casarías conmigo? Sin dudarlo, respondí afirmativamente, y la felicidad que inundó mi ser en ese preciso instante superó cualquier emoción previa. Con Alexander a mi lado, mi vida parecía haber renacido, y por fin, estaba tomando el rumbo que siempre había soñado. Si esta historia te ha conmovido, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para recibir más relatos llenos de emociones y giros inesperados. Déjanos tu comentario con tu opinión sobre este final y cuéntanos qué tipo de historias te gustaría ver en el futuro. Gracias por acompañarnos en este viaje y hasta la próxima narración.